Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una idea que está en el corazón del pensamiento libertario, los derechos naturales. Es un concepto que ha dado forma a siglos de debate y vamos a entender exactamente por qué es tan poderoso. Y para arrancar, todo se reduce a una pregunta fundamental, ¿no? ¿Los derechos son algo con lo que ya venimos a este mundo o son simplemente reglas que nos inventamos como sociedad para poder llevarnos bien? Esa es la gran interrogante que vamos a explorar. Muy bien, empecemos por el principio. Para poder entender todo el argumento, lo primerísimo es definir el concepto clave. O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos derechos naturales? A ver, una buena forma de verlo es pensar en los derechos naturales como nuestro punto de partida moral. Son esas prerrogativas que tenemos por el simple hecho de existir, de ser personas. No se trata de cómo es el mundo, sino de cómo debería ser. En el fondo, son reclamos morales sobre cómo los demás están obligados a tratarnos. Y ojo, aquí hay una diferencia súper importante. Estos derechos naturales, como el derecho a no ser esclavizado, los tenemos todos, sin importar nada. No hay que ganárselos. En cambio, hay otros, los derechos adquiridos, que sí dependen de lo que hacemos, como cuando compramos algo o firmamos un contrato. Y aquí es donde se pone interesante. Resulta que el argumento para defender estos derechos casi siempre sigue una misma fórmula. Una estructura lógica de dos partes que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Vamos a analizar esa estructura. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? Bueno, son dos pasos. Primero está el permiso. La vida de cada persona y su búsqueda de la felicidad es un objetivo válido por sí mismo. Pero, y este es el segundo paso clave, viene la restricción. Como todos compartimos esa misma condición, cada uno de nosotros tiene la obligación moral de no meterse en el camino de los demás. Es un equilibrio fascinante, ¿no creen? Ahora, lo que vamos a hacer es un viaje en el tiempo para ver cómo esta idea de permiso más restricción fue tomando forma gracias a 4 pensadores clave. Aquí tenemos el itinerario de nuestro viaje, ¿eh? Son casi 350 años de historia. Arrancamos en el siglo XVII con Hugo Grocio, a quien se considera el padre de esta forma moderna de pensar. Y de ahí saltamos hasta el siglo XX para ver cómo Robert Nozick le dio nueva vida al debate. Nuestro primer pensador es Hugo Grocio. En su época, muchos creían que la justicia era, y cito, una locura extrema. Pero Grocio dijo, un momento. Él argumentó que respetar los derechos de los demás no es ninguna tontería, sino que de hecho es la forma más racional de asegurar nuestros propios intereses a largo plazo si queremos vivir en sociedad. O sea que para Grocio la cosa era bastante clara. Si reconocemos los derechos de los demás, creamos una sociedad pacífica. Y eso, al final, nos conviene a todos. Es pura estrategia, un ganar-ganar basado en que nos necesitamos los unos a los otros para cooperar. Y de Grocio pasamos a un nombre que seguro suena familiar, John Locke. Él es quizá el más famoso de este grupo. Toma la base de Grocio y la lleva un paso más allá, argumentando que, como todos somos iguales e independientes por naturaleza, nadie tiene derecho a tratarnos como si fuéramos simples herramientas para sus propios fines. El gran aporte de Locke es este. La libertad de verdad no es solo tener permiso para hacer cosas, es tener como una burbuja de protección a tu alrededor que los demás tienen la obligación moral de no reventar. No se trata solo de lo que se puede hacer, sino de lo que no le pueden hacer a uno. Ahora damos un buen salto en el tiempo y el espacio, hasta el siglo XIX en Estados Unidos. Aquí nos encontramos con Lysander Spooner, un abolicionista radical que puso todo el énfasis en que la búsqueda de la felicidad personal es el objetivo final de tener derechos. Para él, ese era el gran propósito de la vida. Spooner le agrega un ingrediente crucial a la receta, algo que él llamó componibilidad. Suena complicado, pero la idea es sencilla. Para que los derechos de verdad sirvan de algo, tienen que ser compatibles entre sí. O sea, mis derechos no pueden exigir que se violen los tuyos. Tienen que poder convivir en armonía como piezas de un mismo rompecabezas. Y con esto llegamos al siglo XX con Robert Nozick. Él le dio un nuevo aire a toda esta discusión, con un argumento muy fuerte en contra de la idea de sacrificar a una persona por el supuesto bien común. Su punto es que no existe tal cosa como una entidad social que se beneficia. Los que se benefician son siempre otras personas. La idea de Nozick es, wow, muy potente. Él dice, cada persona solo tiene una vida. Punto. Y por eso, esa vida no se puede usar como un recurso para el beneficio de otros. Esto crea lo que él llamó restricciones indirectas, que son como barreras morales infranqueables que nos protegen.
Y esas barreras, esos son nuestros derechos. Ok, hasta ahora todo parece encajar en esta fórmula de dos partes. Pero ahora, vamos a ver un caso que pone a prueba esa estructura. La famosísima Ayn Rand. Su teoría es increíblemente influyente, pero, según este análisis, podría faltarle una pieza del rompecabezas. Y hay que decirlo, la base de Rand es muy sólida. Ella conecta los derechos directamente con lo que cada persona necesita para sobrevivir y florecer como un ser racional. Es un argumento potentísimo para la primera parte de la fórmula, el permiso. Pero aquí viene la pregunta del millón. Que algo sea bueno para mi supervivencia, ¿genera automáticamente la obligación moral en todos los demás de respetarlo? ¿Cómo se construye ese puente entre mi necesidad y la obligación de otra persona? Y es justo ahí donde este análisis apunta a un posible salto en la lógica. La teoría de Rand explica perfectamente por qué para el propio bien de alguien no debería ser un ladrón, es irracional, autodestructivo, pero explica por qué ese ladrón le debe a su víctima el no robarle. Parece que falta ese puente que conecta la racionalidad de uno con la obligación moral hacia el otro. Bueno, después de todo este viaje por la historia de las ideas, uno se podría preguntar, ¿y entonces qué? ¿Por qué sigue siendo tan importante esta teoría de los derechos naturales después de todo? Al final, de eso se trata todo. La teoría de los derechos naturales es como un manual de instrucciones moral para poder convivir en paz. Su función es crear un espacio sagrado para cada individuo, una esfera protegida donde cada quien pueda perseguir sus propios sueños, sin ser usado como una pieza en el tablero de alguien más. Y claro, este marco que se construyó a lo largo de siglos nos deja con un desafío enorme hoy en día. En un mundo de vigilancia digital, de inteligencia artificial, de comunidades globales, ¿cómo aplicamos esta idea tan antigua de derechos individuales? Es una pregunta que queda abierta y una reflexión que vale la pena llevarse.